Hola a todos, hoy nos encontramos con Saribel Cortés Hernández, quien es licenciada en Archivonomía, licenciada en Derecho, está en proceso de titulación en la Maestría de Transparencia y Protección de Datos Personales y lleva alrededor de 20 años trabajando en archivos de entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro. Actualmente está en el sector público a nivel local y a la vez es quien coordina el equipo para América Latina de la revista Archivos. Hoy nos va a contar un poco sobre la archivística en México. Entonces, primero que nada, bienvenida a este espacio, Saribel. Yo estoy muy feliz de que estés acá para hablar con nosotros un poco sobre nuestro país casi vecino. Hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, esperemos que sea de interés la información que vamos a proporcionar y que vamos a compartir. Estoy segura que sí. Bueno, empecemos por algo muy importante y es la terminología. Yo dije la archivística en México, pero realmente, ¿cómo se le denomina a esta disciplina? Ciencia de información, ciencia técnica, como sea, pero ¿cómo se le denomina? Archivística, archivología, archivonomía. Pues mira, yo como egresada de la licenciatura en archivonomía, me encantaría decirte que es netamente archivonomía, pero pues bueno, no es así. En términos generales, podemos hablar de archivística. Es muy común que en los foros hablemos de archivística, pero bueno, ya en el argot un poco más profesional, quienes nos dedicamos a los archivos desde hace ya algún tiempo, pues sabemos que no es el término más apropiado, porque cuando hablamos de archivística hablamos de procesos técnicos y de más bien una técnica y de todo un trámite y toda una serie de pasos y no como una ciencia o disciplina. Entonces, como ciencia o disciplina, es muy común que en México lo encuentres como archivonomía. Eh, por ejemplo, en la UNAM está el Colegio de Bibliotecología y Archivología, pero en realidad los egresados no son archivólogos, son licenciados en Administración de Archivos y Gestión Documental, ¿no? Entonces, en términos generales, podríamos hablar de archivística en México. De hecho, varios materiales que vamos a encontrar que son, pues, digamos, base para nuestros estudios, son como tal la archivística en México, la archivística en América Latina, estudios de archivística contemporánea, archivística moderna, etcétera, ¿no? Por ahí me acuerdo que cuando a mí me tocó estudiar hace ya varios años, pues nos decían que esto dependía también de las escuelas en las cuales nosotros estábamos estudiando. O sea, habrá escuelas que hablen de gestión documental, que es ahorita un poquito más común, y quienes hablábamos de archivonomía, ¿no? Y habrá quienes te digan, quienes están en el área de gestión documental, te dirán, no, bueno, es que la archivonomía es más bien algo más técnico, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, creo que ese sería, pues, el concepto o la idea más usual en nuestro O sea país, que ¿no? utilizan como los dos, archivonomía y archivística, Archivística. dependiendo como a lo que se estén refiriendo. Pues yo creo que es más como una archivística. O sea, si tú vas a un foro, a un congreso, a un coloquio, es muy común que hablemos de archivística. Ya formalmente, como ciencia o disciplina, hablaríamos de archivonomía o de archivología, pero siendo honestos, no es un término en el que tú te topes en la calle y alguien te diga, ay, vamos a estudiar los archivos a través de la archivonomía o la archivología. Pues no, es más fácil la archivística. Aparte es como que más se queda más en la mente, ¿no? Así es. Y bueno, aunque tu título es licenciada en archivonomía, que ahorita Así vamos a es. hablar un poquito sobre la formación. Pero antes de eso, hablemos sobre el Archivo General de la Nación o Archivo Nacional Histórico, o bueno, cómo funciona, digamos que el archivo más importante que tiene el país y en ese funcionamiento es el responsable de qué, de custodiar la información histórica, de regir la política archivística del país y sobre todo en un país pues, que es federal. Entonces, pues que es federal, ¿no? Que funciona, digamos que bajo un sistema federal, cómo opera el archivo. Mira, el Archivo General de la Nación sí lo tenemos, funciona como tal, como Archivo General de la Nación. Sí es importante señalar que nosotros como país tenemos, digamos, dos partes, la parte federal y la parte local. A nivel federal es el Archivo General de la Nación y a nivel local ya se habla de los archivos generales de los estados. Por ejemplo, el Archivo General del Estado de México, el Archivo General de Oaxaca, el Archivo General de Guanajuato, etcétera, ¿no? De manera funcional serían más o menos las mismas actividades las que tiene actualmente. Actualmente nos regimos con la Ley General de Archivos y cada estado tiene su propia ley de archivos que está armonizada a la Ley General, es decir, eh, va a estar como muy encaminada, ¿no? Hubo un tiempo en el que cada
estado legisló como quiso, no había como uniformidad, entonces, bueno, surge la Ley General de Archivos y a partir de esta, pues ya, cada estado tiene esta función de los archivos generales estatales o locales. Eh, ¿Cuál sería la función del Archivo General de la Nación? Ahorita, como lo concebimos, es como el mayor órgano especializado o la mayor instancia especializada en términos de archivos. Son quienes nos van a emitir ciertas disposiciones. Aquí también sería importante señalar que nosotros no es que esté superior al Archivo General de la Nación, pero hay otra instancia que es el Sistema Nacional de Archivos. Eh, Hubo varias reformas y bueno, surgieron varios sistemas y lo que se pretendió con esos sistemas es que fueran transversales. Entonces tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Archivos y otros sistemas, ¿no? Y el Sistema Nacional de Archivos, su órgano que lo regula o bajo el cual opera es el Consejo Nacional de Archivos. Este mismo sistema nacional lo vamos a encontrar a nivel local en cada una de las entidades federativas del país y a su vez los consejos locales. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos son quienes emiten lineamientos, disposiciones, acuerdos, porque se conforman con todos los titulares de todas las instituciones más importantes. Evidentemente el Archivo General como presidentes de estas instancias y bueno, el secretario de Gobernación, Finanzas, el Banco de México, y bueno, entre otros varios titulares, ¿no? Normal. Entonces, yo en lo personal, yo dividiría la función del Archivo General en dos partes. Una como este ente histórico, que sigue funcionando como archivo histórico porque todavía los sujetos obligados o las instituciones le transferimos, o en su caso, cuando hay una desaparición, etcétera, bueno, se le transfiere. Y por otra parte, como este órgano regulador en materia de archivos, porque bueno, son quienes emiten formatos, quienes emiten lineamientos, quienes dan visto bueno para las bajas, para en algunos casos transferencias, para, bueno, otro tipo de procesos que son netamente de cualquier archivo que tenga una institución. Entonces, bueno, yo lo dividiría en esa parte. Aquí sí soy también clara, no, nunca he trabajado en el Archivo General de la Nación de manera directa. La única vez que trabajé fue de manera externa. Entonces, pues bueno, es lo que yo conozco y bueno, a través de lo que yo leo y de lo que yo veo con las participaciones que hemos tenido en diversos foros, porque pues al final del día es quien nos regula, ¿no? Exacto. Muy interesante y digamos que es muy parecido también en la forma como regula, cómo funciona en Colombia, perdón. Pasemos entonces a la siguiente pregunta que está relacionada con ella. Entonces, hablemos de la normatividad, ¿cierto? Ya que este es el órgano rector de la política archivística, pues digamos que en todo el país, con todo lo que tú nos aclaraste antes, ¿esa normativa archivística consideras que es suficiente y que está, sobre todo porque tienes una maestría, estás ya a punto de terminar la maestría en transparencia y protección de datos personales? Es muy acorde esa pregunta contigo y es si esta normativa archivística conversa, ¿cierto? Si está alineada con temas de transparencia y acceso a la información. Sí, mira, en términos generales, mucha gente te va a decir que en nuestro país lo que tenemos es un exceso de normativa. O sea, nosotros emitimos normas para todo y de todo, porque si no está en una norma, no lo hacemos, ¿no? Es como muy común. ¿Cuál es el tema en nuestra situación actual? Bueno, nosotros digamos que como tema de archivo, nos vamos desde el tema constitucional. Hubo una reforma hace unos años en el cual se agrega una pequeña línea a la Constitución en el artículo sexto, apartado A, fracción uno, que nos decía que todas las instituciones o sujetos obligados tienen el deber de documentar lo que sea acorde a sus funciones o a sus actividades. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya como que nos va, pues digamos, dando la línea, ¿no? Después de eso tenemos la Ley General de Archivos. Te comentaba que, por ejemplo, cada estado tiene una ley que está armonizada, esta Ley General de Archivos. Y yo algo que comento mucho cuando doy clases o cuando me toca dar participaciones o capacitaciones es que no es lo único que tenemos. Si bien pues es nuestro piso o es nuestra base sobre la cual vamos a construir, pues tenemos que considerar algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en materia, cuando nosotros hablamos de catálogo de exposición documental, hablamos de valores, hablamos de vigencias,
yo para retomar esas vigencias, esos plazos documentales, pues no es algo arbitrario que yo elija como archivista o como el grupo interdisciplinario que yo conformo para decir, ay, no, pues yo le voy a dar 1 año, 3 años, 5 años, 7 años. No, yo tengo que buscar normativamente de dónde puedo yo argumentar este plazo, ¿no? Entonces, en ese término, pues hablamos también de otras disposiciones que si bien no te van a decir ley general de archivos o ley de archivos, pues también debemos considerar. Entonces, pues no sería como la única, de repente tenemos esta errónea idea, ¿no? Y como bien señalas, una parte que ahorita está muy vinculada es el tema de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales. Las partes más importantes es en 2002-2003, que surge la primera ley federal de transparencia. A partir de ahí ya se retoma el tema como más formalmente de los archivos. Ahí hay por lo menos unos primeros conceptos en torno al archivo, en torno al documento, en torno al expediente, etcétera. No es la única ley, digo, a partir de ahí surgió una ley general, luego la ley de protección de datos personales, etcétera, ¿no? Pero vamos, nos va como ubicando y entrelazando en este tema entre los archivos, la gestión documental, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y actualmente otro aspecto en el cual se vincula es, por ejemplo, en las obligaciones de transparencia. Todas las instituciones en México deben cumplir con eh, cierta publicación de ciertas cosas que forman parte de las funciones o que derivan de las funciones, como son los directorios, los sueldos, los domicilios, las unidades de transparencia, solicitudes de acceso a la información, presupuesto, mecanismos de participación, etcétera. Y uno de los rubros es justamente el de catálogo de exposición documental y cuadro general de clasificación archivística. Comúnmente nosotros le decimos que son las obligaciones de transparencia en materia de archivo. Entonces, nosotros, eso, si una parte está en la Ley General de Archivos, te dice esto, lo debes publicar, y otra parte la vas a encontrar en la Ley General de Transparencia. Y otra parte también que tiene que ver es, hace rato comentaba que, bueno, de esta transversalidad de los sistemas que hay actualmente, ¿no? Otra parte es el Sistema Nacional de Transparencia. Como sistema, ellos también emiten ciertas disposiciones y esas disposiciones en varias ocasiones tiene que ver con el tema de los archivos, ¿no? Archivos, gestión documental, publicidad, existencia o inexistencia de la información, organización, cuál va a ser la función de la unidad, de transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente actualmente no podríamos concebir el tema de los archivos sin el tema del acceso a la información y la protección de los datos personales. Entonces, definitivamente, pues me pareció que estuvieras hablando de Colombia porque estamos muy parecidos en el sentido de que es abundante la normatividad relacionada con gestión documental, administración de archivos. También tenemos transparencia y también digamos que al menos en lo escrito esto conversa, ¿cierto? Ya otra cosa también es ponerlo en la realidad a que eso funcione, ¿cierto? Pero sí está, digamos que concebido o proyectado para que tanto la gestión documental con la transparencia, digamos que conversen entre sí, porque pues no existe la última sin la primera, sin la gestión documental. Bueno, pasemos entonces ya a hablar de un tema de formación archivística, cómo funciona la formación en el país, si las universidades en su mayoría son públicas o también hay privadas formando en este campo, cuál es el título que otorgan, las modalidades si son presencial, virtual, más o menos desde qué año tienes tú información que están formando en el país a nivel de pregrado, de posgrado, mejor dicho, todo lo que sepas sobre formación archivística del país, cuéntanos. Mira, el primer antecedente de formación, digamos, más formal, no como la conocemos actualmente a nivel universitario, pero más formal, es en la época postrevolucionaria, 1916, 1917, surge la primera Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros. Ese era el nombre. Nosotros en México, después de la época revolucionaria, viene un tema de alfabetización. Entonces, ¿cómo se buscaba alfabetizar a través de las bibliotecas? Acercando el tema de la lectura, del conocimiento, etcétera, pues a la población en general, ¿no? Entonces, bueno, viene esta etapa. Desafortunadamente no funciona como se esperaba y entonces se suspende o se cancela un par de años después y vuelve a surgir hasta 1945, me parece, 46,
en donde ya surge como Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, que es lo que es el antecedente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Es como los primeros antecedentes que yo tengo como presentes. Ay, ya porque soy de la EMBATI, ¿no? No, me acordaría de otra cosa muy seguramente. Sé que también en esa época surge el Colegio de Bibliotecología en la UNAM, por ejemplo, y también ellos dan pues unas primeras generaciones de archivología. Sin embargo, ellos no tienen como esa repercusión en esa carrera como tal de archivos y únicamente dejan bibliotecología. Recientemente retoman otra vez el tema de los archivos, a partir, me parece, de 2016, 17, y bueno, ya tienen como tal otra vez la carrera, pero ya no como archivología, sino como administración de archivos. Ahora, respecto a la formación, yo la dividiría en tres bloques. El primer bloque, que tiene que ver netamente con archivos, como, como carrera, que podría ser la licenciatura en archivonomía, que es de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, es modalidad presencial y a distancia. La licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de Ciudad Universitaria, que es en la Ciudad de México, o bien en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. De igual manera lo tienen en modalidad presencial y a distancia. También podríamos hablar de la licenciatura en gestión documental y archivística, que este sí tiene como tal el nombre de archivística, que es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo entendido que nada más es presencial. Ellos, por ejemplo, ya tienen un par de generaciones también que tienen la maestría en ciencias de la información documental o en ciencias documental, no recuerdo bien el nombre, y tengo entendido que también la tienen en modalidad presencial. Y la última convocatoria, las últimas dos convocatorias yo las vi también a distancia. Yo de ahí tendría otro bloque o ubicaría otro bloque que no son carreras propiamente de archivística o de archivonomía, pero que están relacionadas y que es común que pues bueno, estos egresados también trabajan en el área de archivos, como son el licenciado en Ciencias de la Información Documental, que le imparte la Universidad Autónoma del Estado de México. Ellos, por ejemplo, tienen tres vertientes: archivos, bibliotecas y museos. Entonces, bueno, es como más completa, ¿no? Está también la licenciatura en Ciencias de la Información de la Autónoma de Chihuahua, me parece. Ujú. Y creo que también estos dos son en modalidad presencial. Bibliotecología y Estudios de la Información, que también es de la UNAM, modalidad presencial y a distancia. Y biblioteconomía, que también la tiene la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, igual presencial y a distancia. Bibliotecología y Gestión de la Información de la Autónoma de Chiapas. También la de Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, me parece que es de la Universidad de Guadalajara. Y, por ejemplo, yo recientemente vi la de Gestión de la Información, me parece, y ellos la imparten en Puebla, pero su perfil está más enfocado como a la alfabetización y el aprendizaje de como herramientas tecnológicas para adultos mayores, porque la imparten para una escuela de personas adultas mayores. Entonces, bueno, su enfoque es un poquito diferente. También, no se me olvide, la de Autónoma de Nuevo León, que es igual en gestión de la información y recursos digitales, por ahí, algo por el estilo. Todas son licenciaturas. Todos esos son licenciaturas. Como maestría, yo creo que encontraríamos bibliotecología por parte de la UNAM, que tienen una línea de investigación sobre archivos, sobre acceso a la información. La de la Autónoma de San Luis Potosí, que es de información documental, me parece. Y anteriormente, no sé si ahorita ya se está dando otra vez, había una que era MIC, que es en Administración del Conocimiento, me parece, que la daba el Tecnológico de Monterrey, pero su enfoque era más hacia los bibliotecarios para profesionalizar a nivel maestría o a nivel posgrado a todo su sistema bibliotecario. Entonces, ese sería como un segundo bloque que, digamos, no tienen el título de archivos, pero es común que lleven materias porque pues llevan alguna optativa, se dedican por parte del sector, porque bueno, al final del día, pues esta línea entre los archivos y las bibliotecas es muy delgada. Sí. Bueno, y un tercer bloque que no tiene nada que ver con archivos y bibliotecas y gestión de la información o gestión documental,
pero que son carreras que dan alguna materia que tiene que ver con archivística, como es historia, antropología, arqueología, etnohistoria, filosofía. Entonces es muy común que, por ejemplo, en las entidades federativas, al no haber una carrera como tal de archivos o de archivonomía, pues estos espacios se han ocupado pues, por otras carreras. Es bastante común. Entonces, yo serían los bloques en los que dividiría. A nivel posgrado, la verdad es que la oferta es muy poca y muchos optan por estudiar pues en el extranjero, ¿no? Y En en otras cuanto opciones. a técnicos, digamos que si yo quiero ser archivista, archivónomo, bueno, como sea que se denomine, en México, tengo que hacer una carrera universitaria, una licenciatura, o puedo también hacerlo a nivel técnico. Mira, a nivel técnico aquí existe el colegio, es CONALEP, Colegio Nacional de Profesionales, me parece. Tengo entendido que antes, yo la última vez que revisé sus planes de estudio ya no lo tenían, pero antes sí tenían como un nivel técnico de administración de oficinas, como administración de documentos, temas por el estilo. Em, pero no sé si ahorita todavía se sigue impartiendo. Esa sería una opción. Otra opción que yo también he visto es, aquí hay algo que le llaman certificaciones, que son, no es un nivel de universitario, pero es un nivel que te requiere cierto tiempo de estudio, cierto conocimiento práctico y teórico, y también podrías tener alguna certificación. También las he visto como más en tema de administración de documentos, administración de oficinas, como más de ese rubro. Y bueno, en algunos casos tengo entendido que la UNAM y la EMBA tienen todavía esas opciones, que es un nivel universitario, pero no concluyes la universidad, sino te quedas en un nivel técnico superior universitario en archivonomía o técnico superior universitario en administración de archivos y gestión documental. O sea, no tienes el grado de licenciado y te quedas. ¿Cuál es pues digamos, el beneficio de esto? Es que después puedes continuar hasta donde tú hayas obtenido el grado y concluir la licenciatura. Bueno, algo así tenemos con una universidad que recientemente va a abrir en Colombia para formar archivistas. Nosotros en Colombia tenemos tres niveles, técnico, tecnólogo y nivel universitario, que es lo que ustedes llaman licenciado, pues nosotros es profesional universitario y es así, comienza a estudiar la carrera, entonces si digamos que ya lleva 4 semestres, entonces ya tiene título de técnico, si lleva 6, tiene título de tecnólogo y si completa los 8, pues ya es profesional, pero puede ir obteniendo un título en la medida que sigue estudiando o simplemente llegar hasta, no, yo apenas estudié 2 años y listo. Entonces, muy interesante porque le da muchas posibilidades a muchas personas. Bueno, entonces pasemos que esto está conectado a la quinta pregunta y es el tema de agremiaciones profesionales. Digamos que cómo funciona, ustedes tienen diferentes agremiaciones, tienen alguna a nivel federal o son también, digamos que por los diferentes estados de México y si hay alguna licencia para poder operar o solamente para poder trabajar o solamente con el título de licenciado es suficiente para prestar servicios en entidades públicas. ¿Qué sabes de Bueno, eso? en el caso de México, ni siquiera con el título de licenciado puedes trabajar, o sea, no es necesario, es lo ideal, porque es lo que te marca pues, la normativa. Evidentemente, pues si tienes una carrera es para que ocupes espacios pues especializados, ¿no? Pero Ujú. bueno, definitivamente no todos los espacios. También hay un tema de eh, pues carencia de recurso humano y bueno, lo que muchos hemos comentado de pues las áreas de castigo, ¿no? Los archivos muchos años han sido las áreas de castigo, entonces a lo mejor no tengo a alguien con estudios, pero tengo a alguien con muchísima experiencia. Entonces, pues no necesariamente necesitas, es un, ¿cómo se puede decir? Es una obligación que tengas el título para trabajar a menos que haya un perfil de puestos. Si hay un perfil de puestos en sector público, donde te digan, no sé, vas a ocupar una vacante para por ejemplo, donde yo estoy un tema de analista, forzosamente debes cubrir un cierto perfil, ¿no? Entonces, no es necesario que estemos colegiados. Aquí, por lo menos en tema de archivos, no es necesaria la colegiación. Quienes queremos colegiarnos, pues bueno,
pertenecemos a algún gremio. En términos generales, yo el que más he visto que tiene pues auge es ALA, obviamente, que no es propiamente mexicana, es la Asociación Latinoamericana de Archivos, pero es como la que más ha tenido presencia, por lo menos en los últimos años. Creo que en los últimos años ha crecido bastante. Yo me acuerdo desde que era estudiante que existía ALA y nos invitaban a formar parte, pero como que no era tan, eh, pues no llamaba tanto la atención, la verdad, ¿no? De manera interna, que yo ubique, tenemos a AMA, que es la Asociación Mexicana de Archivonomía. Aquí la limitante es que pues está muy restringido a sistemas en archivonomía. Tienen algunas ventajas como cursos, como bolsa de trabajo, capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen algunas ventajas. Otra sería RENAIES, que es la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior. Ellos también pues una ventaja es el tema de las capacitaciones y demás, pero pues igual está como muy limitada a aquellos que están trabajando en instituciones de educación superior, es decir, universidades básicamente, ¿no? Entonces, a nivel regional también existen otros gremios que yo ubique, está Redamich, que es la Red de Archivistas Michoacanos, y en la ANA, que es la Asociación del Noreste de Archivos. Entonces, ellos también ofrecen capacitaciones, conferencias, por ahí tengo entendido que también bolsa de trabajo, etcétera, ¿no? Pero pues no es una obligación que estemos colegiados, entonces pues la verdad es que es muy poco el profesional que se encuentra que pertenece a alguna asociación, ¿no? Bastante, sí, interesante. En eso sí no coincidimos porque Colombia sí tenemos un colegio colombiano de archivistas que es el encargado, digamos que de, entre otras cosas, de emitir la tarjeta profesional, que es como la licencia para poder ejercer, sobre todo en el sector público. Y tenemos la Sociedad Colombiana de Archivistas que opera a nivel nacional y sí deja, digamos que cabida a todos los archivistas de todos los niveles o no importa qué universidad es egresado a que haga parte de ella. Y si hay unas asociaciones, de hecho, pues en el canal tengo, digamos que video casi por todas, solamente me falta una con la que no he podido coincidir para grabar, que es la de la costa norte de Colombia, pero de resto todas las otras asociaciones regionales que existen, pues digamos que también, que si son más limitadas o son solamente egresados de una universidad específica o que son de una región específica del país, pero que igual funcionan, operan y digamos que aún sigue siendo algo que no es muy atractivo para todos los profesionales. Somos pocos los que nos gusta estar agremiados y pertenecer y digamos que todo ese tema del activismo profesional, ¿cierto? Porque es un trabajo también muy voluntario, es ad honorem, es sin ánimo de lucro, es hacer eventos, formación continua, es estar trabajando como por la unidad como gremio y no a todo el mundo le interesa pues esto y eso también está bien, ¿cierto? Son decisiones respetables, por supuesto, pero digamos que sí se logran muchas cosas, sobre todo porque la sociedad pertenece a la ALA y pues la ALA LICA y digamos que es un enlace muy pertinente, muy, digamos que enriquecedor o estratégico, es la palabra adecuada, estratégico para los que hacemos parte de todo esto, pues si queremos, digamos que aprovechar beneficios que ofrecen estas instituciones, porque la una es miembro de la otra, de la otra, de la otra, entonces, bueno, se pueden obtener algunos descuentos en cosas. Perdón, nada más bueno, como comentario, no sé también si sea importante. Nosotros no es necesario que estemos colegiados, pero sí debemos tener un registro. Ujú. Para ser licenciados, o sea, yo pude haber cursado la carrera, obtener el 100% de mis créditos, obtener el título, pero debo tramitar la cédula profesional. Ah, bueno, sí, Entonces, es como este registro único sí. donde te dicen que, bueno, ya concluiste. Y para muchas instancias laborales es indispensable. Si no tienes, o sea, es título y cédula. Ahí vas cargando tu título y tu cédula. ¿Y quién emite para- quién te entrega esa cédula? hay dos opciones. A nivel local, cada estado, no sé si las carreras que te comenté tengan registro a nivel local o tengan registro a nivel federal o nacional. Y si es a nivel federal o nacional, es la Dirección General de Profesiones.
entonces que depende de la Secretaría de Educación Pública y tú haces el trámite con ellos. Hay la opción de que lo hagas con la universidad, eso dependerá, o hay la opción de que, bueno, tú acudes con tus papeles y te formas, pagas y haces todo el trámite y ya te esperas a Tus que te den documentos. Listo. tu documento. Sí. Sí, bueno, en el caso de Colombia sí tenemos un colegio colombiano de archivistas que es el que cumple esa función y no es el Ministerio de Educación, no es una universidad, o sea, no es para nada, digamos que nada de esto y funciona pues a nivel nacional. Pero sí, es lo que ustedes llaman cédula profesional, para nosotros es tarjeta profesional, que es como esa licencia para poder ejercer, que tampoco todos la tienen, pues. Yo creo que la tienen, algunos que la tenemos porque obviamente nos interesa, y no importa si nos la están exigiendo o no. Yo sí fui una de las primeras que los números míos, el número de mi tarjeta es 252, o sea, estaban apenas comenzando a expedirlas, porque todo esto es muy nuevo, es desde el 2010. Bueno, ya ni tan nuevo, es que hace 15 años, por Dios. Y digamos que muchas personas pues la han tramitado más como porque, ok, me estoy presentando a una convocatoria del sector público, me la exigen, entonces lo tengo que hacer, ¿cierto? Pero realmente digamos que tras de eso hay una responsabilidad también social muy fuerte. Bueno, vamos con la última pregunta y para mí una de las más importantes, porque sí es muy importante saber obviamente qué pasa en el país, pero esa tiene que ver con el ser y es saber por qué Saribel decidió estudiar una licenciatura en archivonomía por allá en el 2006, luego porque estudió derecho, porque ahorita se hacía una maestría en transparencia y datos personales y protección de datos personales y por qué se ha mantenido también como conectada en esto. Ah, bueno, y algo que no dije desde el principio, no sé por qué lo olvidé, y es que nos conocimos a través de la red, que es la red de emprendedoras archivistas de Latinoamérica, ¿cierto? Sí, y Sí. siempre se me olvida la sigla, pero es eso, Mujeres Emprendedoras de Archivística de Latinoamérica, y gracias pues a este espacio tan bonito que han creado unas colegas, una de ellas de Colombia y otra de Panamá, pues hemos podido, digamos que conocernos también en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué, digamos, que sigues conectada con todo esto? ¿Por qué también haces parte de la revista Archivos? Que también, digamos que hay un video donde vamos a hablar de esto más adelante con otra persona de Colombia que hace parte también de la revista Archivos. Pero ¿por qué sigues tan conectada en esto? ¿Y cuál de, digamos que de todos esos escenarios donde has podido trabajar, que casi ya llevas 20 años trabajando, te ha gustado más y sientes como que aquí es donde me encanta ejercer mi profesión? Mira, no te puedo decir que no fue por elección, porque evidentemente para poder ingresar a la universidad yo tuve que haber hecho un examen y tuve que haberme ido a inscribir, entonces sí, sí fue una elección. Fue un tema de beneficio y fortuito, la elección. Yo hice ingreso para varias universidades, afortunadamente en varias me quedé, una de ellas la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, pero digamos que por tema de practicidad me era más conveniente estudiar ahí. Entonces, pues bueno, ahí decidí estudiar, me gustó. Eh, ah, Tiene áreas de oportunidad como cualquier otra institución, me parece, pero bueno, me gustó. Entonces, cuando yo decido estudiar, cuando yo concluyo, si algo tenía claro era que yo iba a ejercer en lo mío. O sea, yo no tenía intención de ejercer en otra cosa que no fuera mi área, que son los archivos, en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus especialidades, en cualquiera de sus ramas, etcétera, ¿no? Algo que sí me pasó es que creo que a muchos que estudiamos archivos nos pasa, es que nos gusta el tema de la conservación y la restauración. Yo cuando egresé, te comentaba que es cuando sale la ley federal de transparencia, y era como el boom, ahora sí nos van a hacer caso, ahora sí vamos a tener un mejor posicionamiento, vamos a figurar, bla, bla, bla. Pero yo en ese momento yo decía, yo no me voy a dedicar a la normatividad y tampoco me voy a dedicar a la docencia. O sea, no, lo mío es la restauración. Yo en ese momento no sabía que existía en otra institución en nuestro país la licenciatura en restauración y conservación. Entonces, bueno, ya después, obviamente, materias de restauración y conservación llevas dos o tres, a lo mucho. Ujú. Entonces,
yo egreso, me dedico un tiempo a eso, es cuando sé que hay una licenciatura y entonces pues caigo en cuenta de que para dedicarte a eso realmente necesitas especializarte muchísimo, ¿no? Es un área muy complicada que pareciera muy sencilla, es un sector muy pequeño, es de mucho conocimiento, no quiero decir que no lo pudiera adquirir, pero sí caigo en cuenta también de esta situación de, bueno, si yo estoy peleando porque a mí, que soy egresada de una carrera de archivonomía, me den un espacio en un archivo, pues yo también tengo que respetar los espacios que son para otras carreras, ¿no? Entonces, si yo lleve nada más dos materias de conservación y restauración, pues no me puedo equiparar a una persona que llevó una carrera de 5 años con un examen de ingreso muy complejo a dedicarse a la restauración y conservación, ¿no? Entonces, bueno, dejo de trabajar en eso, empiezo a trabajar en otras cosas. La verdad es que yo creo que 15 años me dediqué a trabajar en diferentes sectores, en diferentes áreas. Seguí capacitándome, seguí teniendo pues cursos, etcétera, pero como muy en mi papel de mí misma, ¿no? O sea, muy propia. Siempre he creído o me han comentado que tengo la facilidad para explicar ciertas cosas que a lo mejor a mis compañeros les es difícil relacionar o hilar, ¿no? Entonces viene la pandemia y es cuando yo decido cómo hacer otras cosas, ¿no? Ingresar a Archivos Magazine, por ejemplo, vi la convocatoria, me llamó la atención, me gustó, platiqué con Víctor, que es de España, con Noemí, que también es de España, y bueno, dije, ah, pues es un tema interesante. Después empecé, bueno, ya a capacitarme de manera más consciente, más en temas normativos. Bueno, en este inter, bueno, yo estudié Derecho, como comentabas. Y aunque yo estudié Derecho nuevamente, yo no era mi intención ejercer como litigante o hacerme Ministerio Público o hacerme secretaria de estudio y cuenta en un juzgado, etcétera, ¿no? Mi intención siempre fue entender por qué la normativa que tenemos está de cierta manera en nuestro país, qué nos hace falta, hacia dónde vamos, qué tenemos y qué necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, reitero, viene el tema de la pandemia, yo ya para esto yo ya había concluido mis estudios, empiezo el tema de la maestría y pues bueno, de ahí como que empecé a hilarme un poco más con el tema de la docencia, entonces empecé como a poner en práctica muchos temas que yo tenía netamente prácticos o empíricos, ¿no? Encontré que tenía esta facilidad para expresarme, me gustaba investigar, me gustaba desarrollar temas, me gustaba comentar, me gustaba criticar, me gustaba preguntar, etcétera. Y también esto viene de un miedo. Eh, yo algo que nunca me había gustado, por lo menos hasta el tema universitario, era hablar. Y entonces yo llego a la universidad, donde pues es como más individualista el ambiente, y yo digo, es que si yo no hablo, a mí nadie me va a escuchar. O sea, yo voy a pasar sin pena ni gloria y desapercibida porque pues nadie te va a poner atención, ¿no? Entonces, yo siempre creí que una manera de combatir los miedos que tienes, pues es enfrentándolos. Entonces, si algo me daba miedo era hablar en público, entonces dije, ¿qué es lo mejor para hablar en público? Bueno, pues dar una exposición. ¿Qué es lo mejor para hablar en público? Pues dar una clase. ¿Qué es lo mejor? Pues dar una capacitación y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahí me he involucrado en otros proyectos, como fue en este caso la red. Ya ahorita no formo parte de la red, pero bueno, estuve, me parece que 2 o 3 años. Y ahorita nada más estoy en el tema de Archivos Magazine. También hubo un proyecto con compañeras egresadas de archivonomía, mujeres, de crear una asociación para el gremio de los archivistas, principalmente mujeres, porque de repente sabemos que somos, pero no somos tantas, pero sí, entonces, bueno, tenemos esta intención. Desafortunadamente los tiempos nos comieron y pues bueno, ya no pudimos como darle continuidad y quedó ese proyecto parado. Entonces, pues básicamente es eso. Eh, Porque la me ha maestría. gustado. La maestría, porque en su momento te comentaba yo que no había como mucha oferta educativa a nivel posgrado en el Ujú. país, que no fuera relacionado con temas de a lo mejor historia, a lo mejor docencia, a lo mejor derecho, a lo mejor em, investigación. La única que yo conocía era la del Tecnológico de Monterrey,
pero no era como tan enfocada al tema de archivos, sino más bien al tema bibliotecario. Em, y cuando veo el tema de transparencia y acceso a la información, pues digo, ah, pues sí. Para esto yo ya empezaba a trabajar con ese tema donde estaba yo en mi anterior trabajo. Entonces yo dije, bueno, sí, sí tiene como esa relación entre la normativa que hay, tiene relación con mi área de archivos, tiene relación con mi área de derecho, y una de las líneas de investigación era el tema de gestión documental. Entonces, cuando me entrevistan y todo, bueno, es este tema el que surge, y por eso fue que decidí entrar a la maestría. En su momento, eh, bueno, no, hasta ahorita todavía lo considero como un área que sigue teniendo como esta vinculación, ¿no? Bueno, bastante interesante, digamos que donde la vida te ha ido llevando de acuerdo como con eso que tienes claro que te gusta y que no te gusta, porque eso es muy importante también para uno y mencionaste algo que me llega mucho porque justamente en este momento estoy enfrentando uno de mis miedos que es hablar en público, aunque no lo creas, pero en inglés. Entonces, sí, obviamente uno no puede mejorar algo y saber qué tan bueno o tan malo puede ser en eso si no se enfrenta justamente como a ese tipo de cosas. Bueno, Saribel, muchísimas gracias por compartirnos con tanto detalle todo lo que nos cuentas hoy sobre México. Yo creo que con esto nos quedamos con una idea sobre cómo este país, digamos que ha venido evolucionando en términos pues de nuestra profesión y de la formación y de la normatividad y bueno, de todo lo que mencionaste. Entonces es bastante interesante. Me sentí muy identificada porque estamos muy parecidos en muchas cosas en Colombia. Digamos que hemos tenido, de hecho, yo te decía antes de comenzar a grabar, que hemos tenido como modelo, sobre todo en temas de transparencia y acceso a la información, hemos tenido como modelo también a México, porque ustedes pues desde principios de la década del 2000 están trabajando en el tema y nosotros solamente desde el 2014. Es muy reciente, hace 10 años, en cambio ustedes ya llevan más de 20 años pues con este tema, entonces han podido desarrollar más cosas y más experiencias. Entonces, muchísimas gracias de verdad por estar en este espacio. Espero volverte a tener acá con otros temas porque yo sé que tienes muchas cosas que hablar y que compartirnos. Y como ya enfrentaste ese miedo, entonces yo sé que también es mucho más fácil. Muchas gracias por el espacio. Espero sea de interés para quienes nos vayan a ver. Pues cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos a la disposición. Muchas gracias. Claro que sí, yo voy a dejar en la cajita de la descripción de este video como enlaces o algo que nos quieras compartir, como por si alguien quiere profundizar un poco más sobre el tema, pues que lo pueda hacer. Y también si te quieren contactar, pues algún perfil profesional que tengas o correo, o, bueno, cualquier contacto también lo podemos dejar allí. Un abracito. Como muy de la mano. Es muy común que aquí en México te digan, bueno, es que hay dos partes, ¿no? Como que el Archivo General de la Nación ve el tema histórico y los órganos garantes ven más bien el tema de archivos administrativos, que serían trámite y concentración. Eh, es muy común. Es, ok, bueno, te comentaba que una de las